¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Les habla su amigo Valderrama para traerles un nuevo capítulo de esto que es asesinatos y misterios. Ecatepec, Estado de México. Más de 32 años han transcurrido desde aquella masacre ocurrida en Ecatepec, donde el matrimonio fue torturado y degollado junto a sus 3 hijas, quien fueron cruelmente asesinados, siendo los primeros monstruos del Jardines de Ecatepec de Morelos. Era la mañana del 2 de diciembre de 1991. Un vecino de la familia, el cual mariachi de profesión, arribó a su domicilio después de una larga noche de trabajo. Cansado, se percató de la presencia de un niño, el cual era conocido Alejandrito, el más pequeño de los vecinos Chávez López. El niño se notaba desorientado y con sus ropitas sucias, lo cual se le hizo sospechoso. Al hombre, también percatándose de un silencio poco usual en la casa de los vecinos, al darse cuenta que la puerta entreabierta y asomarse, y que todo estaba sospechosamente silencioso. Algo terrible había sucedido. No dudó en comunicarse con las autoridades. Al llegar las autoridades a la calle Volcán de la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec, una elegante casa de 2 pisos, se percataron de una horrible escena. 3 niñas y un matrimonio habían sido masacrados con tal brutalidad, siendo el único sobreviviente Alejandrito, el más pequeño de la familia. Desorientado y sin saber qué pasaba, él sería la clave para poder iniciar la investigación de este horrible crimen. ¿Por qué asesinar a todos los miembros de la familia? No había una pista clara de lo que había pasado. ¿Qué rumbo deberían de tomar las autoridades? 3 meses duró la investigación, el cual muchos giros inesperados eran frecuentes, todo un verdadero reto para las autoridades. 6 eran los miembros de la familia. El padre, Alejandro, profesor de profesión, su esposa, Febe López, su hija mayor, Lorena, el cual era hija del matrimonio anterior de Febe. Posteriormente vendrían las 2 niñas, Yasmín y Erika, y por último, Alejandrito. Ellos apostaron vivir en esa zona, aunque nada segura. Alejandro era dueño de 2 escuelas, las cuales administraba su esposa Febe. También Alejandro era aficionado a los autos antiguos. Compraba, reparaba, restauraba y vendía a muy buen precio. Alejandro era muy bueno en los negocios, sobresaliendo de las familias de alrededores. Notaba que era muy protector con su familia, no dejando que sus hijos hicieran amistad con las personas de por donde vivían. Era una familia que sobresalía por su estatus. ¿Por qué alguien querría hacerles daño? La noche de la fatal tragedia, el 1 de diciembre de 1991, los 6 integrantes de la familia se vistieron de gala para una fiesta de unos 15 años de una de las profesoras de las escuelas del colegio Rousseau, encontrándose ahí a un gran amigo de Alejandro, Salvador. Febe y los otros miembros de la familia decidieron ir a descansar. Mientras Alejandro y Salvador decidieron seguir con el festejo en un bar, se encontraron a unas chicas que laboraban en ese bar. Era bien sabido que Alejandro era bastante alegre con otras mujeres, pero en esa noche la chica postró su atención en su amigo Salvador, así que pasaron a dejar a Alejandro a su domicilio, el cual, ya tomado, se había percatado que había olvidado las llaves, saltándose a la habitación. Minutos más tarde, dormido, se percató de ruidos, siendo atacado y amordazado por los agresores. Lo sometieron, lo apuñalaron y dejaron inmóviles, posteriormente dirigiéndose al cuarto de las niñas, la más grande abusada sexualmente, con tan solo 13 años, y las otras 2 fueron amarradas con un cable y degolladas, salvándose solo Alejandrito, quien recibió un golpe en la cabeza, lo cual lo dejó inconsciente. Esto le salvaría la vida al pequeño. Desconcertado de lo que había pasado, se despertó. Trató de despertar a sus padres. Al no tener éxito, se dirige con sus hermanas teniendo el mismo resultado. Salió a la calle, el cual se encontró con el vecino mariachi que acababa de llegar de su jornada laboral. Al preguntarle al pequeño de 3 años qué le había pasado, solo balbuceaba que sus papás estaban dormidos, ya que el doctor los había operado. Al llegar la policía, se percató que en la planta baja todo estaba en su lugar. No había signos de robo. Al subir al segundo piso, los primeros en descubrir fueron Fernando y Febe, amordazados y rodeados de su propia sangre. La televisión encendida era lo único que se podía escuchar dentro de la escena atroz. Al entrar a la habitación de las niñas, no podían creer las huellas de violencia extrema. Todos habían sido degollados. La policía no sabía por dónde comenzar, qué hacer, hacia dónde dirigirse. Solo se contaba con la huella de un zapato en el cual estaba marcado
sobre una de las sábanas. Los nudos con los cuales los amarraron eran muy específicos. Se tenía que tener cierta habilidad para realizarlos. Las ventanas sin forzar y las puertas igual harían suponer que conocían a los agresores. Con tan solo eso se comenzó la investigación. Nadie sabía nada, nadie había visto nada y, como siempre en estos casos, nadie escucha nada. Sin rumbo y con una presión para los investigadores, tanto mediática, ya que pasaba el tiempo, y de los asesinos no se sabía nada. Y por el otro lado, la hermana de Febe estaba casada con el hijo del gobernador en turno. La presión era enorme. El único as bajo la manga era un agente experto en asesinato, de mucho renombre, el agente Camarena. Al comenzar nuevamente la investigación hacia la familia, dándose cuenta de algunos problemas que tenían, las maestras daban a notar que las niñas a veces iban desarregladas y con falta de higiene. También que Alejandro tenía varios enemigos, ya que había despedido a varios profesores del sindicato que dirigía él. Y sí, también se volvió a interrogar a algunos de los vecinos, lo cual poco a poco se descubrió que Alejandro tenía cuentas pendientes, ya que contrataba gente para diferentes funciones, los cuales a varios los despidió sin pagarles sin un centavo. A pesar de su buena situación económica, poco a poco la investigación iba tomando rumbo. Alejandro contaba con muchos enemigos, pero ¿por qué todos ellos? Ese era el gran cuestionamiento. Por parte de la familia de Alejandro, estaban muy desinteresadas en que se aclarara el caso. De hecho, uno de sus hermanos ya estaba administrando los dos colegios. Por el otro lado, la familia de Febe, empeñada en aclarar el atroz crimen, había una línea de investigación. El hermano de Febe era doctor, y por lo que decía Fernandito de que su familia había sido operada, sospecharon, pero como era de esperarse, no se contó con la evidencia. Sin rumbo y sin saber qué hacer, una llamada anónima aseguraba que ella sabía quién había asesinado a la familia. Una mujer fue la que dio el nombre y domicilio y la única pista con la que se contaba: José Julio Cipriano Luna, un ojalatero del mismo rumbo de Catepec. ¿Pero qué tenía que ver José Julio? Eso era lo que la agente Camarena tenía que investigar. Se dirigió a su domicilio con dos de sus colegas, allí haciéndose pasar por un civil que ocupaba sus servicios. Fue así cuando él, teniendo su confianza, le comentó realmente quién era. Al mostrarle la foto de la familia Chávez López, notó que su mirada lo incriminaba. Con mucha presión empezó a caer en contradicciones, lo cual, pasando el rato, aceptaría la culpa sin antes tratar de sobornar a la agente Camarena, el cual él rechazó sin dudarlo. Ya habiéndose acorralado, confesó José Julio Cipriano Luna, de 28 años de edad, que participaron otras dos personas: Adán Robledo, de 20 años, y Alejandro Cruz Ramírez, de 18. Por fin él ya tenía los nombres de los responsables de este horrible multihomicidio. Relató que la misma noche en la que llevó a cabo la fiesta, donde la familia Chávez López asistió, Cipriano también estaba ahí, relatando que conoció a Alejandro por medio de un negocio que habían tenido y también una disputa. Al no entregarle un trabajo de hojalatería a tiempo, Alejandro recogió su auto, el cual no le pagó. Al verlo en la fiesta, se acercó a él y le comentó sobre el adeudo, el cual Alejandro le dijo que jamás le pagaría y le hiciera como quisiera, y además que se alejara. Cipriano también comentó que ya tenía tiempo de fijarse en la hija mayor de Alejandro, el cual no desperdició la oportunidad por sentarse a conversar con ella. Al percatarse, lo interrumpió y corrió y amenazó. Eso hizo enojar a Cipriano, ya pasado de copas. Se le ocurrió la peor idea: tomar venganza. Entraron sigilosamente a la casa, siguiendo el sonido de la televisión prendida, una guía para la masacre. Alejandro, todavía dormido y algo borracho, no se percata, saltando sobre él Cipriano, quien le proporcionaría unas puñaladas. Adán, por su parte, amordazó a Febe para evitar que gritara, mientras que en su cama dormía el pequeño Alejandrito. Ya dejándolos totalmente sometidos, Alejandro Cruz Martínez se dirige a la habitación de las niñas, a las cuales amarró. Lorena, la hija mayor, fue abusada. Ya antes de retirarse, se percató que Alejandro, todavía con vida, sollozó. Esto generó que regresaran a cortarle el cuello a cada uno de los integrantes de la familia. Después se allanó los domicilios de los asesinos, encontrando pertenencias personales y una videocasetera que se alcanzaron a llevar. Así que el 21 de marzo de 1992 fueron condenados a 40 años de prisión por cada integrante. Así fueron sentenciados a 250 años por todos los delitos que cometieron ese día: asociación delictuosa, homicidio y abuso. El día de hoy siguen pagando su condena en una cárcel de máxima seguridad. Es por ello, aunado a las decenas de asaltos, robos, incluso homicidios que ocurren a diario en esa zona de Catepec, que
que ahora los colonos viven inmersos en el miedo y la inseguridad, la tristeza de saber que lo que se ha convertido el municipio desde hace 32 años.